Hola. Este video va en relación a los planes de reestructuración de las Fuerzas Armadas. El gobierno prepara una profunda reforma militar que incluye la creación de una fuerza de la ciberdefensa. El gobierno nacional prepara una profunda reforma de las Fuerzas Armadas que incluye la creación de una cuarta fuerza que se llamará ciberdefensa y de un ejército de la reserva. El plan del gobierno es anunciar la reforma militar antes de que termine febrero. Otro de los ejes centrales de la reforma será apurar las tareas de mantenimiento del submarino Santa Cruz, que se encuentra en los talleres de Tandahor para reemplazar la función estratégica que cumplía la desaparecida nave San Juan. Nuestras prioridades serán el Atlántico Sur y la Antártida, se contó en esas fuentes del gobierno. Hasta ahora la Argentina tiene al ejército, la armada y la fuerza aérea y para ponerse acorde con la revolución tecnológica y los nuevos desafíos, se creará una fuerza de la ciberdefensa independiente de esas tres fuerzas armadas. Los equipos cibernéticos que ya tienen las tres fuerzas armadas se unificarán en uno solo que estará bajo el control del Estado Mayor Conjunto o directamente del Ministerio de Defensa. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general veterano de Malvinas Bari del Valle Sosa, es uno de los asesores de mayor confianza de Aguad en la preparación de este proyecto. Hasta el 2015 el sector de ciberdefensa más grande había sido manejado por el ex jefe del Ejército General, retirado, de Cristina Kirchner, César Milani, detenido por delitos de lesa humanidad. Se sospecha que Milani, que también mantenía el puesto de jefe de inteligencia del ejército, usó fondos reservados de esa área para hacer espionaje interno. La idea del actual gobierno es, en cambio, proteger de eventuales ataques externos a la red de Internet argentina tanto privada como estatal. Por ejemplo, el proyecto de Aguad apunta a nuevos conflictos como los suscitados entre Estados Unidos y la Federación Rusa por las acusaciones de intervención de Moscú en la campaña presidencial norteamericana o el ciberataque de Corea del Norte a los servidores de la empresa Sony por la película La Entrevista, una comedia de Seth Rogen y James Franco sobre un imaginario complot de Estados Unidos para asesinar al dictador norcoreano, Kim Jong-un. El otro eje es la creación del ejército de reserva. El expresidente Carlos Menem hizo derogar el servicio militar obligatorio, aprovechando el impacto que provocó el asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 y con miras a su reelección, y se pasó a un sistema de soldados voluntarios que dejó al país sin reservistas para convocar ante un eventual conflicto. Antes de la derogación de la colimba, cada clase de conscriptos pasaba a constituir una reserva. Ahora solo están entrenados en el uso de armas de guerra los voluntarios, que son unos 21.000, que no alcanzarían para desplegar los regimientos necesarios ante una eventual agresión externa. Antes de Menem, el ejército tenía 200.000 soldados conscriptos. El proyecto consiste en entrenar durante cursos de 3 o 6 meses a jóvenes como soldados y sobre todo a profesionales que puedan manejar las nuevas tecnologías que necesita la defensa moderna, dijeron las fuentes. No quedarían enganchados, sino que tras el curso volverían a la vida civil. Solo serían convocados para entrenamientos y un eventual conflicto. Con este criterio tecnológico, también se van a cambiar los planes de estudio del Colegio Militar, de la Escuela Naval y de la Escuela de la Fuerza Aérea para preparar, además de combatientes, más expertos en nuevas tecnologías. Estas medidas van a ser complementadas con un redespliegue territorial de las unidades del ejército. El criterio va a ser que vayan hacia las fronteras y los espacios vacíos del territorio nacional, como la Patagonia, contaron las fuentes. En los 70 el ejército fue desplegado para combatir a la guerrilla en los grandes centros urbanos o frente a las hipótesis de conflicto con Chile y Brasil. Ahora desechamos estas hipótesis de conflicto tradicionales y nos adecuamos a las nuevas amenazas, contaron. Las fuentes precisaron que las Fuerzas Armadas combatirán el terrorismo internacional y el crimen organizado afuera del territorio nacional, tal como establece la Ley de Defensa, y aumentarán su apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra estas amenazas dentro del país. La caída de los gastos en defensa es el contexto de la crisis que sufre el aparato militar argentino. La Argentina es el país de América del Sur con menor inversión en defensa, medido en relación con el PBI. En 2016, fue de 1%, similar a 2012, cuando Brasil invierte 1,3%, Chile 1,9%, Uruguay 2% o Ecuador 2,2%, reveló el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, que conduce el politólogo Rosendo Fraga.
El proyecto supone continuar con el compromiso de Macri de aumentar los sueldos de los militares a un 3% por año por encima de los incrementos a los estatales. Actualmente, un comisario gana más que un teniente general. En esta etapa la reforma se implementará por decreto, ya que con la actual Ley de Defensa Nacional basta y no hay un clima para discutir este sensible tema en el Congreso. En el gobierno se sabe que en 1998 el Parlamento sancionó la llamada Ley Jaunarena por el exministro de Defensa de Raúl Alfonsín, que estipulaba que el presupuesto militar crecería el 15% en los próximos 5 años, a razón de 3% anual. Nunca se cumplió y luego de los incidentes por la reforma previsional sería difícil consensuar cambios con la velocidad que se necesitan ante la catástrofe del San Juan. Pero el equipo de Aguaf sí estudia derogar el polémico decreto 727 del 2006, que impulsó la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que permite a las FF.A. solo repeler una agresión de origen externo y de carácter estatal. Entonces, si por ejemplo un grupo terrorista internacional como Al-Qaeda, que no tiene un estado detrás, atacara una base militar, las Fuerzas Armadas no podrían repeler el ataque y deberían llamar a la policía. Algo totalmente ridículo. Obviamente esta ley fue que impulsó la ex ministra de Defensa Nilda Garré. Además exterrorista, ya que ella pertenecía al grupo terrorista Montoneros, perteneciente al partido peronista. Con esto vemos que queda más que claro porque no quiere que las Fuerzas Armadas actúen contra el terrorismo. Eliminarán o fusionarán algunas unidades, especialmente en el ejército y en la Fuerza Aérea, y se potenciarán las brigadas de despliegue rápido. En el entorno del ministro prevén que la reestructuración de las Fuerzas Armadas irá acompañada de una recuperación de la inversión en equipamiento. Este plan presentado a primera vista parece interesante, pero tiene algunas debilidades. La creación de una unidad de ciberdefensa, constituido por elementos de las tres fuerzas, unificados en un centro de control estaría bien. Pero se olvidan de un punto importante, el área estrategia. Me refiero a la estrategia militar, un centro unificado de control y estrategia, como tienen otros países como Estados Unidos, Rusia, etc. Para que entiendan, me refiero a eso que solemos ver en las películas y que en el caso del conflicto de Siria, el gobierno ruso nos tenía acostumbrado a mostrar, una sala llena de monitores y operadores que constantemente estaban monitoreando e informando de lo que sucedía en esa región. Argentina ya tiene un centro de control de radares unificados, está en Buenos Aires y es el centro donde se monitorean todos los radares del país. A este sitio le faltaría un par de satélites, además de una red de hidrófonos, magnetómetros y sonares, y unificar todo lo relacionado con inteligencia militar y estrategia en un solo sector, tanto de las tres Fuerzas Armadas y también las de seguridad, me refiero a Gendarmería y Prefectura, puedan tomar decisiones en forma rápida y efectiva. Y desde ese centro monitorear toda la actividad fronteriza. Serían actividades monitoreo y seguimiento, por ejemplo, y también se podría monitorear los ejercicios de las Fuerzas Armadas para realizar evaluaciones en tiempo real y mejorar sus capacidades, además que sería útil para asignar los mejores recursos disponibles en cada ocasión. Por ejemplo, si un buque mercante en alta mar pide ayuda, determinar qué embarcación está más cerca y cuál es la que puede aportar una mejor ayuda, y en función de eso, determinar la embarcación que va a actuar auxiliando a una embarcación dañada. No enviando 2 o 3 buques, a la vez desperdiciando recursos. La unificación de la Fuerza Aérea con la aviación naval podría ser útil para paliar la situación actual de falta de recursos, hasta que cada fuerza recupere parcialmente sus capacidades, pero esto también es dudoso y en realidad no muy recomendable. Ante la situación que planteaban que habría una sola fuerza naval, es decir, fusionarían Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina. También sería una mala decisión, ya que ambas fuerzas se dedican a actividades muy diferentes, y se perdería una capacidad existente, la que aporta Prefectura Naval Argentina y, una vez fusionadas, la Armada Argentina deterioraría sus capacidades para cumplir funciones que no son propias de ella, como ser control fronterizo, lucha contra el narcotráfico, entre otras, y parte de sus recursos y capacitación estarían orientadas a funciones no específicas para la institución. Bueno, esta deberían mejorar un poco la reestructuración para que sea realmente eficiente. Veremos en qué termina todo. Gracias por ver el video. Les dejo mis saludos.